el tema del campo Sacha, que de paso me parece que se está de alguna forma quedando únicamente en la discusión de ciertas, de la periferia de ciertas redes sociales. Y claro, uno entiende esto a propósito de una conversación extensa que manteníamos ayer durante una reunión. Los temas petroleros, los temas estratégicos, técnicos, son no son tan fáciles de digerir. Eh, a propósito de una serie de comentarios que han circulado durante estos días, eh, a los periodistas, por ejemplo, digamos que hasta la semana pasada eh, estábamos hablando del tema de la compra de los chalecos y de los cascos, que es un asunto que también sigue generando polémica, y ustedes escucharon ayer la entrevista que tuvimos a mucha profundidad con el general Luis Altamirano, que es un conocedor de estos temas, que suma, por supuesto, a la opacidad que hay alrededor de estos asuntos de compras públicas. Ese ya era un tema que para muchos, que por ejemplo como yo, no soy especialista en compra pública, menos todavía en artefactos, instrumentos o herramientas de uso militar, de armamento y cosas por el estilo, yo no tengo idea de nada de eso, nos toca tratar de ponernos al tanto para tratar de informar. Entonces a los periodistas a ratos casi que nos toca ser de todólogos, cosa que por supuesto no está del todo bien tampoco, pero que por la dinámica del oficio y por la responsabilidad también nos toca empaparnos de casi todos los temas, ¿no? Entonces una semana estás metido en temas de compras públicas sobre armamento, chalecos, medicinas, instrumentos para escuelas, colegios, insumos para oficinas, etcétera, ¿no? Compra de helicópteros, compra de vehículos, de patrulleros, y ahora nos toca hablar sobre un tema estratégico que no es tan fácil de digerir como eh, como son los contratos petroleros y la adjudicación, delegación o privatización, como sea que quieran llamarle los señores del gobierno, de un campo petrolero que es a este momento el de mayor productividad para este país, como es el campo Sacha. Durante mucho tiempo, quienes son conocedores de la materia lo han llamado a este el campo joya de la corona. ¿Por qué? Porque es el de mayor productividad, porque es el que tiene el petróleo de la mejor calidad, porque se trata de petróleo de liviano, etcétera, que digamos no tiene ese castigo que tiene el WTI, que es el que por ejemplo se sacaba del campo ITT. En fin, por eso se conocía como la famosa joya de la corona. Entonces yo ayer sobre este tema les exponía a ustedes esa duda, ¿no? De si es una joya de la corona oxidada, que fue la frase que mencionó en la rueda de prensa del feriado de Carnaval la ministra Inés Manzano, que ha sido muy bien replicada por los medios de comunicación que operan como una suerte de amplificadores y reproductores de los mensajes oficiales. De hecho, ayer se confirmó lo que nos advertía en horas de la mañana David Almeida, ¿no? De que el Ministerio de Hidrocarburos y el gobierno iba a organizar un press trip, ¿no? Un recorrido y visita con medios de comunicación, por supuesto, medios de comunicación elegidos a dedo, como le gusta a este gobierno, casi todo a dedo, eh, para que les acompañen al campo Sacha, ¿no? Así como cuando lo de los chalecos, a dedo. A ver usted, el de la data, venga y saque el chaleco. Igualito, ¿no? Entonces, a dedo. Venga, visionarias de Janet y Nostroza, acompáñenos del universo, venga, acompáñenos y tal. Fue algo así. Entonces, estos medios de comunicación han empezado a replicar el asunto este de la joya de la corona oxidada. Yo les planteaba ayer que si una joya oxidada habría generado interés de empresas del sector privado que no creo que están dispuestas a arriesgar ni medio centavo para invertir en algo que no sirve. Por un lado. Por un lado eso. Entonces, los medios ya están empezando a
tratar de imponer la narrativa que tanto le interesa al gobierno y que para algunos analistas también termina siendo más importante que los propios hechos, lo cual no está bien, porque lo importante acá son los hechos, no es la narrativa. No es que gane el discurso que sostiene Andrés Arauz, ¿ya? Que desde un principio se ha mostrado crítico con este asunto y que ha ido además ayudando a develar una serie de cosas bastante opacas y oscuras alrededor de la adjudicación de este contrato. No es que gane el relato de David Almeida o de los integrantes del Frente de Trabajadores Petroleros del país o la gente patriota que está alrededor del asunto de hidrocarburos en este país. No es un asunto de que gane el relato o de que gane la narrativa de X, Y o Z personaje o la del gobierno. Es el hecho de que se discuta, se converse y se analicen los hechos. Y acá hay un hecho fundamental y es que el gobierno de Daniel Noboa está en este momento tratando de delegar a una empresa privada el control, la administración y el manejo de un campo petrolero que es el de mayor productividad de este país a manos ajenas que no sean las manos del Estado. Y esto tiene que ver con, digamos, y es una consecuencia de algo que también les manifestaba yo ayer y que creo que sí hay que seguir conversando, porque estamos en un momento clave. Y es, además que es algo que llama la atención poderosamente, el hecho de que el gobierno de Noboa haya llevado adelante todo este proceso en medio de las elecciones presidenciales, ¿no? Hay que recordar que el 13 de abril los ecuatorianos vamos a ir nuevamente a las urnas, segunda vuelta, a decidir si continuamos como hasta ahora, con Daniel Noboa y con 38.8 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, con esta tendencia a seguir reduciendo la inversión pública, como ellos les llaman, el gasto público, y a seguir reduciéndole también la capacidad del Estado de poder, entre otras cosas, dar salud, dar educación, dar seguridad o seguir explorando campos petroleros. Entonces, entre las tantas cosas que redujeron la capacidad por efecto del recorte del gasto y de la inversión pública es el tema petrolero. Entonces, ahora quieren convencernos de que el campo Sacha tiene instalaciones que están en muy mal estado, de que tiene instalaciones que son obsoletas. Nos mostrarán, por supuesto, como ya lo han empezado a hacer ayer los medios elegidos a dedo para que vayan al press trip a Sacha, provincia de Orellana, fotos de instalaciones dañadas, oxidadas, obsoletas, viejas, vetustas, etc. Y ustedes escucharon también ayer en extenso la explicación de David Almeida sobre las inversiones que ha venido haciendo Petroecuador y cómo durante los últimos meses han tratado de restarle capacidades a Petroecuador para que, entre otras cosas, por supuesto, se reduzca el nivel y capacidad de producción petrolera de ese campo en manos todavía de la estatal Petroecuador. Y yo ahí me planteo una inquietud que, digamos, entre la conversación que manteníamos ayer con ustedes y el análisis de este caso, se me pasaba y es, pero que tendremos tiempo, por supuesto, para conversar sobre esto durante los próximos días. El hecho de que si en realidad quieres aprovechar al máximo los recursos que están ahí, que son además de todas y de todos los ecuatorianos, que son recursos estratégicos y que son además recursos no renovables, porque una vez que explotes todo el petróleo que esté en ese campo no va a haber más, y que para eso, como lo dijo ayer David, tendrán que pasar entre 15 y 20 años, ¿por qué no mejor pensar en que el Estado ecuatoriano, el gobierno del Ecuador, repotencie la capacidad técnica, operativa, logística, tecnológica de Petroecuador? ¿Por qué esperar que venga una empresa privada? Que además, a esta hora, creo que por la opacidad que hay, genera más dudas que otro tipo de situaciones. O sea, más que certezas, lo que hay alrededor de la adjudicación a este consorcio Amodaini son dudas, no son certezas, son dudas. Y las dudas
se generan por todo lo que hay alrededor de esta famosa adjudicación, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que hayan tratado de llevar adelante el proceso incluso antes de que estén listos los acuerdos ministeriales, por ejemplo, cosa que también nos alertaba Andrés Arauz, entre otras personas, en sus redes sociales. Opacidad como, por ejemplo, que aparezca en la Superintendencia de Compañías el contacto telefónico del consorcio petrolero y que sea el mismo de la empresa El Ordeño, que se encarga de dar el desayuno escolar y la alimentación en las cárceles y que forma parte del gran holding de empresas que es propiedad de la tía del presidente. Y que salga ayer esta empresa El Ordeño con un comunicado de prensa a tratar de convencernos de que el error no ha sido de ellos, sino que ha sido de la Superintendencia de Compañías, y la Superintendencia de Compañías, con la misma opacidad con la que ha manejado el gobierno todo, elimina información de sus registros que son públicos. Entonces la gente, cuando ayer, ya después de toda la bulla que se generó durante el feriado, entró nuevamente a buscar, se encontraba con que por un lado la página estaba caída y después, segundos después, de que el número de contacto estaba actualizado, entre comillas. El comunicado oficial de la empresa El Ordeño, que se tardó además su buen tiempo en salir a dar una respuesta, dice: ante la información falsa que circula en redes sociales sobre una supuesta vinculación del Ordeño S.A. con Amodaimi Oil Company u Overseas Petroleum and Investment Corporation, desmentimos categóricamente dicha afirmación. El Ordeño nunca ha tenido ni tiene ninguna relación societaria, contractual o de cualquier otro tipo con las compañías mencionadas. No nos hacemos responsables por información registrada por otras compañías, más aún cuando se trata de datos que pueden ser registrados sin verificación alguna. En este sentido, la información publicada en el portal de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que supuestamente nos vincula con dichas empresas, es incorrecta. Por ello, estamos solicitando formalmente esclarecer el origen de dicho registro y exigir de manera inmediata su corrección. Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y estamos dispuestos a colaborar con cualquier investigación seria y fundamentada. Nos reservamos el derecho de tomar acciones legales necesarias para defender nuestra integridad y reputación. Entonces, por un lado, no es culpa del Ordeño, es culpa de la otra empresa. La pregunta es, ¿por qué la otra empresa puso el número del Ordeño? O porque hubo, como sugieren también, errores en el portal de la Superintendencia de Compañías, que dicen que es incorrecto. Creo que son, insisto, dudas que lo que hacen es sumar a la opacidad de este caso, sumar a la opacidad. Poco se aclara el tema con un comunicado tan escueto como este, tratando de echar la responsabilidad sobre otros. Y lo grave es lo que decíamos ayer, lo que repetíamos hace unos minutos, ¿no? De que existan esta suerte de vínculos o nexos que conecten a este consorcio petrolero con empresas que están vinculadas a la familia del presidente Noboa. Eso es bastante raro. Ahora, por otro lado, ayer el presidente, y a través de sus redes sociales, anunciaba, por cierto, a propósito de esto, el portal La Defensa reportaba sobre el cambio del número al apuro, decía este portal digital de comunicación. En el portal de la Superintendencia de Compañías, los registros de la empresa Amodaimi Company Oil, parte del consorcio al que se pretende concesionar la explotación del Campus Hacha, cambió el número de teléfono que pertenecía a la empresa El Ordeño. El medio de comunicación La Defensa trató de llamar al número ingresado, pero la contestadora de CNT informó que el número estaba ocupado. Luego de lo cual respondió la contestadora del estudio jurídico ESIJA GPA. Y hasta ahí. Entonces ahora ya no está el número del Ordeño, tampoco está el número de la oficina de Amodaimi Company Oil, sino el número consta o contesta alguien de un estudio jurídico, ESIJA GPA. Y yo ahí, digamos, me pregunto también si esta
alteración o adulteración de datos que son públicos, que están en un portal público como el de la Superintendencia de Compañías, se puede hacer así nomás al apuro una vez que brota una polémica como esta, o si hay algún tipo de responsabilidades sobre los funcionarios que están a cargo, no solo del manejo de la página web o del portal, sino de los funcionarios que están al frente de la Superintendencia de Compañías, para ver cuál es el nivel y grado de responsabilidad. Otra cosa que me llama poderosamente la atención a esta hora en este país tiene que ver con el silencio de la Contraloría sobre un caso que es escandaloso. Este no es el caso, como muchos que se inventaron durante los últimos años, de, por ejemplo, la adquisición de termómetros o la adquisición de fundas para cadáveres o contratos de ese estilo que eran de 4.000, de 3.000, de 5.000 dólares. Estamos hablando de un campo petrolero que, de lo que entiendo, le entregaba al país algo así como 200 millones de dólares al año, del cual ahora dicen que por tener una entrada que va a ser una sola vez de 1.500 millones de dólares nos va a generar un super, hiper, mega ahorro, por un lado, y después un super, hiper, mega ingreso, que como suele pasar, se irá a la primera, ¿no? Yo les dije ayer, 1.500 millones de dólares es lo que esperan tener como prima de este contrato si es que lo adjudican. Y resulta que solo el presupuesto de la Policía Nacional al año es de 1.200 millones de dólares. Entonces le entregamos un presupuesto a la policía, nos quedan 300 millones más, chao, 1.500 millones. Y resignas además el hecho de poder contar con el ingreso fijo anual que te genera el Campo Sacha, hoy operado por manos de empresa estatal Petroecuador. Así de simple. Vas a tener un solo ingreso por una sola vez en la vida mientras le concedes la operación del campo a una empresa privada, que se va a llevar el 88% de los ingresos producto de la explotación de ese petróleo. Es así de sencillo, nos lo decía ayer David Almeida, no necesitan ni ustedes ni yo ser expertos petroleros para saber que el provecho, si es que lo hacen como lo están pensando hacer, lo va a sacar la empresa privada y no el Estado ecuatoriano, y eso no se va a traducir ni en escuelas, ni en hospitales, ni en carreteras, ni en hidroeléctricas, ni en termoeléctricas, ni en obra pública, ni en bonos sociales, ni en crédito, nada, nada. Eso se va a ir en más del 80% de porcentaje a manos privadas. Ayer las cuentas del presidente y de la propia presidencia de la República informaban, daban a conocer y promovían una entrevista que iba a conceder el señor Noboa en un medio de comunicación, entiendo que de la provincia de Los Ríos, en donde estuvo de visita ayer, como ya lo hemos comentado también, aprovechando su condición de presidente y aprovechando todos los eventos que le organizan los ministerios de Bienestar Social o de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Obras Públicas, cada puesta en escena para hacer ofrecimientos, para llegar con el ofrecimiento de carreteras, de escuelas, de lo que sea, ¿no? Entonces, el presidente está en una gira que forma parte de la campaña, a vista y paciencia además de todos los ecuatorianos, de todas las autoridades de control, que no son capaces de ponerle un pare al presidente en esta descarada campaña que está haciendo, utilizando el poder y todos los recursos públicos y del Estado para beneficiar su candidatura. Concede una entrevista que dura 35 minutos y en la que, por supuesto, el periodista nunca le mencionó lo del Campo Sacha. O sea, todo el país, bueno, no todo el país, ¿no? Porque también hay que reconocer que estábamos en medio de un feriado, uno de los feriados que además es de los más esperados, como el Carnaval, que es un feriado súper festivo. Probablemente la gran mayoría de ecuatorianos nos encontrábamos o se encontraban disfrutando el feriado. Habemos otros que no podemos desconectarnos tan fácil de la realidad nacional y sí estamos como tratando de todo el tiempo consumir información y ya nos empapamos, nos enteramos y tratamos de
de conocer un poco más de lo que se trataba, ¿no? Y además de esto que se venía ya comentando y se venía anticipando hace muchas semanas y meses atrás. Pero fue el tema polémico del feriado, lo del Campo Sacha. Provocó que la ministra Manzano y los señores ministro de Finanzas y viceministro de Hidrocarburos salgan a dar una rueda de prensa en medio feriado. Y cuando ayer se anuncia una entrevista del presidente Noboa, lo que menos esperábamos es que la pregunta de entrada de esa entrevista tenga que ver con el asunto petrolero y la adjudicación del Campo Sacha. Pero durante 35 minutos ni el periodista le preguntó al presidente y tampoco hubo un afán del presidente para tratar de aclarar este asunto. Y se necesitaba que el presidente sea, siendo un caso tan importante, tan trascendental, que creo yo sobrepasa la capacidad de la vocería que puede tener un ministro o ministra de Estado, en este caso ministra, por muy importante que sea la ministra, pero estamos hablando de un tema supremamente importante en el cual el presidente de la República, el mandatario, el gobernante, no puede esquivar su responsabilidad. Y el presidente la esquivó. Y la esquiva porque cuando Noboa concede este tipo de entrevistas, ya creo que todos los ecuatorianos sabemos por dónde van las entrevistas, que son entrevistas pactadas, que son entrevistas inofensivas, que el periodista, yo no estoy esperando que le caiga a golpes al presidente, por supuesto, ni que le agreda, ni que le grite, ni que le maltrate durante la entrevista. Estoy esperando que el periodista simplemente le haga una pregunta que es de cajón. Que sí, que el periodista es de un medio local, pero es periodista. Al periodista de un medio local no le hace ni más ni menos que el periodista de Coavisa, de Teleamazonas, de El Expreso, del Universo o de una radio de la capital. No le hace de menos ser periodista de un medio local. Finalmente es un periodista. Y cuando tienes la posibilidad de que los canales de difusión de la Presidencia de la República te compartan en sus redes los links de las entrevistas, con más razón, pues el periodista tenía que tratar de lucirse. E incluso con la pregunta si es que lo hace de una manera inteligente, hacer hasta que se luzca el presidente, pues. Si es que tenía una respuesta, que aparentemente hasta ese momento no la tenía porque está clarísimo que esas entrevistas, como les digo, son absolutamente pactadas. Y sí, como alguien decía también en el chat, son parte de una estrategia. Y esa estrategia es tomar el control de las narrativas y del relato. Es tomar el control además de esto que hipócritamente se llama o se defiende como la libertad de expresión, porque no hay tal libertad de expresión. ¿Qué hubiera pasado si el periodista o cualquier otro le preguntaba sobre el Campo Sacha al señor Noboa? Pero el señor Noboa habló de lo que quiso hablar. Habló de que en los próximos días va a haber colaboración internacional en materia de seguridad. Dijo que el correísmo con la reforma a la Constitución para incorporar al dólar como moneda oficial quería dejar abierta la puerta para a través de una moneda electrónica devaluar el dólar. O sea, se inventó cualquier cantidad de barbaridades. Pero no habló del Campo Sacha. Y sataniza el dinero electrónico como que, por ejemplo, nosotros a través de los celulares no manejáramos dinero electrónico, o como que pagar con tarjetas no fuese uso de dinero electrónico, o como mecanismos esos como el de una y no sé qué, no fueran dinero, es dinero electrónico, ya usamos dinero electrónico. Que el dinero electrónico ahora lo controlan los bancos privados es otra cosa. Antes había la posibilidad de que usted incluso recupere ciertos puntos del IVA cuando el dinero electrónico lo podría abrir a través de una cuenta manejada por el Banco Central, que era una maravilla. Se compraba con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, le devolvían entre el 1 y el 2% de IVA. No como ahora que te cobran 15% de IVA. Antes, cuando usabas medios electrónicos de pago, para incentivar ese uso de medios electrónicos, hasta te devolvían dinero. Pero trata de satanizar eso, ¿no? Y bueno, pero nunca habló del Campo Sacha. Después habla del Campo Sacha el presidente Noboa a través de una carta además muy mal redactada, que yo me imagino habrá dado las directrices de él,
y el equipo de comunicación es el que elabora esta carta porque está muy, muy mal redactada, ¿no? En donde hay poca explicación sobre el tema del campo Sacha y hay mucho de bronca política. Bronca política de la cual yo espero que la gente ya esté cansada, porque sí creo que en este momento la gran mayoría de ecuatorianos, ese gran porcentaje de gente que no votó por Noboa y que tampoco solo votó por Luisa, sino que votaron por Leonidas Issa, por Rabascal, por Pedro Granja, por Tillería, por Cronfle, por Cucalón, Jairala y un largo etcétera, ¿no? No están de acuerdo con el modelo actual de Noboa. Ahí me parece que un 61% de electores que no están de acuerdo con la forma de gobernar de Noboa y que parece que ya están cansados, es más, de esa forma de gobernar que lleva apenas un año y pocos meses, ¿no? Pero que ya no gusta, que en poco tiempo saturó, cansó. ¿Por qué? Porque Noboa se ha convertido en más de lo mismo. Y hoy una de las entrevistas precisamente va a abordar sobre eso, cuando conversemos con Jacobo García, sobre el aparente fin de ese anticorreísmo tan pendenciero, tan peleón, tan barra brava, que ya a la gran mayoría de ecuatorianos le hartó, le cansó. Probablemente también esa gran mayoría de ecuatorianos está cansado de la confrontación en general, venga de donde venga, salga del correísmo, salga del anticorreísmo. Pero ahora mismo, la única opción de cambio que te plantea el país y las condiciones electorales que están dadas es la contendiente Luisa González. No hay más, no hay a dónde perderse ahí. Y lo de Noboa es más de lo mismo que hemos vivido durante los últimos 8 años en este país. Esta carta no va dirigida a los políticos, ni a los líderes de opinión, ni a la banca, pero después los menciona todo el tiempo. Esta carta es para el pueblo ecuatoriano, a quienes me debo. No acostumbro contestar mentiras. Y yo creo que el presidente está más acostumbrado a decirlas, no a contestarlas. El presidente ya nos ha acostumbrado mucho a sus mentiras. Miente permanentemente y acá lo hemos analizado y lo hemos comentado varias ocasiones. Pero él dice que no está acostumbrado a contestar mentiras. Peor las que nacen de la desesperación, el odio y la persecución. Pero a la osadía se la tiene que ubicar, especialmente cuando tocan a la familia de uno. A diferencia de quienes nos atacan, mi familia jamás ha vivido del Estado. Esto es interesante porque hay que recordar que la familia del señor Noboa es probablemente la familia que más le debe al Servicio de Rentas Internas del pago de impuestos, algo así como 93 millones de dólares, ¿no? Jamás ha vivido del Estado, dice. Habría que preguntarle, por ejemplo, cuáles fueron las relaciones políticas que mantuvo su abuelo durante los gobiernos de Velasco Ibarra, por ejemplo, a quien incluso le financiaban las campañas. Habría que preguntarle también sobre el caso de Petronovoa y cómo se ha beneficiado su hermano en apenas 1 año y 3 meses que lleva en el poder. O habría que preguntarnos también cómo se adjudicaron los contratos a las empresas de la tía en temas petroleros y en temas de alimentación, como los contratos para el ordeño en caso de la alimentación escolar. Dice él, ni tampoco le ha quitado nada. A diferencia de los máximos representantes de aquellos que sí robaron al país, no vivimos de un sueldo, de un partido o fondos estatales, ni somos contratistas tapiñados de Petroecuador. Mi familia no le ha quitado nada al Estado, al contrario, durante la década de la persecución, cuando imperaba el odio, fue el Estado el que intentó quitarle todo a la familia. Nos quitaron bienes, salud, paz y más importante que todo el tiempo que se pudo haber compartido con seres queridos que hoy están muy enfermos o simplemente ya no están. Aquí me queda una reflexión a mí. Señor Noboa, ¿usted vino a gobernar el Ecuador o vino a cobrar venganza? Así de simple. Usted vino a gobernar el Ecuador y el Ecuador son 18 millones de vidas, son 24 provincias, son 222 cantones. ¿O usted vino a cobrar venganza por su padre y por su familia? Simple reflexión sobre qué es lo que busca el señor Noboa gobernando el Ecuador. Mi compromiso como mandante, y aquí creo que confunde los conceptos del presidente, dice él, mi compromiso como mandante es construir un Ecuador diferente, en el que la transparencia y el bienestar de los ecuatorianos prime por sobre los caprichos de un narcopolítico
que sigue empeñado en revivir el pasado, un Ecuador en el que las decisiones de su mandante sean movidas por lo que necesita el país. Sería bueno que si tiene pruebas del narcopolítico al que se refiere va y las presente en fiscalía. Porque esto es más de lo mismo que ya ha vivido el Ecuador durante los últimos años. Acusar sin pruebas, insultar, denostar. Y lo otro, le decía, usted confunde los conceptos. Usted no es mandante, usted es mandatario. Los mandantes somos el soberano, el pueblo ecuatoriano, quienes le entregamos a usted, no yo, pero la mayoría sí le entregó, el 52%, en la elección del 2023 le entregó a usted un mandato. Así que usted es mandatario, usted es gobernante, usted no es del mandante. Y por fin, ya después de como 5 párrafos, habla del Campo Sacha. Después de hablar de la familia, del papá, de la tía, de todo el daño que les han hecho y de que va a cobrar venganza, dice, la negociación para la exploración del Campo Sacha se mantiene, ya que las condiciones que conseguimos están a la altura de lo que ustedes se merecen. 1.500 millones de dólares como prima destinados a su seguridad, a su bolsillo, a la salud, a su bienestar. Son 1.500 millones de dólares para inversión social, la policía, Fuerzas Armadas, créditos, bonos y medicina. Son 1.500 millones de dólares para ti y para tu familia, para que esa casa que perdiste, para la medicina que mereces, como política pública. El 70% de la renta petrolera debe invertirse en el país. Pregunto, ¿esto no fue lo mismo que dijeron cuando subieron el IVA? Que el IVA iba para la policía, para los militares, para no sé qué, para la seguridad, la guerra interna y bla, bla, bla. Fue exactamente los mismos argumentos. Pregunta, ¿cuánto ha ido de los 1.000 millones de dólares que han recaudado por incremento de IVA a la seguridad? Ustedes le escucharon ayer, en el cierre de la entrevista, al general Altamirano, cómo la inversión en seguridad pública, en lo que tiene que ver con Fuerzas Armadas, se redujo en los últimos años. Y que ni de lejos, se asemeja a las inversiones que hubo entre el 2007 y el 2017 en materia de seguridad. No ha habido tal inversión en seguridad. Y la plata del IVA se ha ido a cualquier otra cosa, menos a la seguridad. Por eso es que las UPC se siguen cayendo a pedazos. Por eso es que las UPC, que ahora están todavía en pie, se mantienen así por el apoyo de las alcaldías, por ejemplo. Y en algunos casos de las prefecturas. El impulso que le darían a nuestra economía y desarrollo social es lo que muchos quieren evitar, porque te prefieren en la pobreza para explotarte. Siempre fui claro y frontal, dándole valor al tiempo y a las necesidades urgentes de los ecuatorianos. Si hasta el 11 de marzo, es decir, 5 días de plazo le acaba de dar Novoa, si hasta el 11 de marzo, 21 horas, no se ha desembolsado la prima, no firmaremos el contrato. El motivo es simple, si no responden con la urgencia que el pueblo ecuatoriano merece, analizaremos otras opciones. Le ha dado plazo al consorcio petrolero, el señor Novoa, para que entreguen 1.500 millones de dólares. Hay una de estas empresas que forma parte del consorcio, creo que es la Modaimi, ¿no?, que tiene un capital de 2.000 dólares. Vamos a ver qué pasa el 11 de marzo. Dice que él aplaude la labor de sus ministros. Después hace una mención a Rafael Correa y a Jorge Glass, se pone a comparar lo que pasó con otros campos que fueron manejados en el pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué pasa el 11 de marzo. Guarden esta carta, guarden el tuit del señor Novoa el 11 de marzo y a ver qué pasa y qué hace la famosa empresa o el famoso consorcio petrolero que tiene 2.000 dólares como capital, el momento en que tenga que desembolsar al Estado ecuatoriano 1.500 millones de dólares como anticipo.